Otro videito más de las actualizaciones de sus actores turcos favoritos y sus series turcas. Como siempre, sin rodeos, sin preámbulo, comencemos. Atención, porque una actriz turca está en el centro de la conversación en redes, pero esta vez no por una serie, sino por algo muy personal. Se trata de Bahar Şahin, quien actualmente participa en la serie Bajo la misma lluvia, donde interpreta el personaje de Belis. La actriz compartió una foto usando pañuelo en la cabeza y habló abiertamente sobre su experiencia con el ayuno durante el Ramadán, y sus palabras provocaron todo tipo de reacciones. Ella confesó que nunca ha logrado ayunar 30 días completos, pero que cada año intenta acercarse más a esa meta. Incluso explicó que sigue un consejo que le dio su abuelo: ayunar al inicio, en medio y al final del mes. Según ella, esa tradición familiar se convirtió en una especie de regla personal y aseguró que tiene fe en que algún día podrá completar el mes completo. Hasta ahí todo parecía una reflexión personal, pero en redes empezaron las críticas. Algunos usuarios cuestionaron por qué hacía pública esa información. Otros dijeron que ya debería poder cumplirlo completo, y también hubo comentarios burlones comparándola con prácticas infantiles. O sea, ya tú sabes, internet siendo internet. Sin embargo, también hubo personas que la defendieron diciendo que cada quien vive su espiritualidad a su manera y que lo importante es la intención. Lo interesante es que este tipo de temas siempre genera debate porque mezcla religión, vida personal y figuras públicas, una combinación que casi siempre termina en polémica. Pero te pregunto, ¿crees que la gente exageró con las críticas o como figura pública debe cuidar más lo que comparte? Atención, porque una pareja de actores turcos que muchos fans adoraban parece que llegó a su final. Se trata de Eylül Tunbar y Enes Koçak, quienes llevaban más de 3 años de relación y se conocieron trabajando juntos en una serie. Para quienes no lo ubican bien, Eylül se hizo conocida internacionalmente gracias a la serie de Netflix Biskin Dead, donde compartió pantalla con Melis Ozen y llamó muchísimo la atención del público. Después de este proyecto, su carrera siguió con otras producciones como Yalan y Kendi Düşen Ağlamaz, y además encontró el amor en el set con Enes Koçak. Durante años parecían una pareja súper estable, compartían fotos, momentos juntos y eran muy queridos por los seguidores. Pero en las últimas horas pasó algo que encendió las alarmas. Borraron todas sus fotos juntos de Instagram, dejaron de seguirse mutuamente y confirmaron sin palabra que la relación terminó. Y como si fuera poco, Eylül publicó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta directa. Ella escribió algo así como: para ti, espero que encuentres lo que estás buscando. O sea, corto, elegante, pero con filo. Hasta ahora ninguno de los dos ha dado explicaciones públicas, pero ya los fans están especulando sobre qué pudo haber pasado después de tantos años juntos. Porque sabemos que cuando una ruptura ocurre de repente, siempre hay historia detrás. Mensaje maduro o despedida o indirecta con dedicatoria. ¿Qué piensan ustedes? Una noticia muy triste está conmoviendo el mundo de las series turcas y a los fans. El actor Ibrahim Yildiz, conocido por su participación en la serie Du y Beni, lleva aproximadamente 6 meses luchando por su vida en cuidados intensivos después de sufrir un accidente muy grave. Según la información que se ha conocido, el joven actor de 27 años resultó herido cuando un árbol cayó sobre él, provocándole lesiones severas que obligaron a su hospitalización inmediata. Desde entonces, su tratamiento continúa en estado crítico. En las últimas horas, familiares y personas cercanas hicieron un llamado urgente de donación de sangre, específicamente del tipo 0RH positivo, lo que generó una gran reacción en redes sociales. Muchos fans, colegas y ciudadanos acudieron a ayudar, y afortunadamente poco después se confirmó que la necesidad de sangre fue cubierta por el momento, por lo que ya no requieren más donante. Hasta ahora no se han dado detalles médicos profundos sobre su evolución, pero se sabe que el proceso sigue siendo delicado debido a la gravedad de las lesiones. La verdad, este tipo de noticias nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida, incluso para personas jóvenes y sanas. Desde aquí solo queda enviarle fuerza y desearle que pueda salir adelante. Atención, porque una actriz muy querida acaba de sorprender a todo el mundo con un cambio de imagen inesperado. Se trata de Buket Pusat, quien en los últimos años ha tenido un crecimiento bastante sólido en su carrera, participando en proyectos importantes y ganándose el público
público con personajes femeninos fuertes y una actuación muy natural. Pero esta vez no fue una serie lo que la puso en tendencia, fue su cabello. La actriz decidió hacerse un cambio de look radical y cortar su melena, algo que no veíamos desde ya hace tiempo, y como era de esperarse, compartió el resultado en redes sociales, donde inmediatamente comenzaron las reacciones. Muchos fans elogiaron su nuevo estilo, diciendo que se ve más moderna y elegante, mientras que otros confesaron que extrañan su cabello largo clásico. O sea, ya tú sabes, cuando una actriz cambia el pelo, internet entra en crisis. Además, Aibuket no solo suele ser noticia por su proyecto, sino también por su vida personal, especialmente por su relación con el actor Furkan Andish, que siempre genera comentarios entre los seguidores. Atención, porque hay movimiento y posible tensión entre los actores de la serie más comentada del momento, Sorbete de Arándanos. Después de la sorpresiva salida del actor Dogun Kangungor, quien interpretaba a Fatih, los fans quedaron en shock, pero el drama no terminó ahí. Porque poco después empezó a circular un detalle que encendió rumores. El actor dejó de seguir en redes sociales a su compañera y pareja en ficción, Seray Kaya. Y claro, internet explotó. Para entender el contexto, cuando se anunció la salida del actor, el equipo del drama incluso organizó una despedida en el set. Y Seray había compartido un mensaje muy cariñoso diciendo "te quiero mucho, compañero". Él incluso reposteó la publicación con otro mensaje afectuoso. Todo parecía en buenos términos. Hasta que después que salieran los ratings, Seray publicó un video bailando en redes sociales y algunos fans interpretaron eso como una indirecta o una reacción a la situación. Poco después vino el famoso unfollow y ahí empezó las teorías. Ahora, por primera vez, Seray Kaya habló del tema públicamente en un evento. Ella explicó que la salida de su compañero fue algo que afectó mucho, tanto a nivel profesional como personal, porque sabe cuánto él quería ese proyecto, incluso dijo que intentó apoyarlo durante ese proceso difícil. Pero cuando le preguntaron por el unfollow fue muy clara. Dijo que no existía ningún problema personal de su parte, que fue él quien dejó de seguirla y que la razón deberían preguntársela directamente a él. Y aquí viene la frase que más llamó la atención, que su silencio no significa que la gente tenga derecho a hablar lo que quiera y que todos tienen un límite de paciencia. O sea, elegante pero con mensaje. Además, dejó claro que no quiere que su vida privada sea tema de conversación y que prefiere que la gente hable de su trabajo, no de rumores. Así que ahora los fans están divididos. Unos creen que sí hubo conflicto detrás de cámara, otros piensan que simplemente es una coincidencia amplificada por redes sociales. Pero lo que es seguro que cuando hay cambios inesperados en una serie tan popular, siempre salen historias alrededor. Atención, porque la guerra de audiencia en Turquía, señores, se está poniendo buenísima y hay una nueva serie que acaba de dar un golpe inesperado. Sí, se trata de la nueva serie turca Eres a quien amo, la nueva apuesta de Star TV, que con apenas su segundo episodio ya logró algo importante: meterse entre las producciones más vistas del día y competir directamente con una de las favoritas del público. Y es que durante semanas la serie Halef había estado dominando cómodamente, pero ahora tiene competencia real. En el ranking general de audiencia, Eres a quien amo consiguió un rating de 7.60, superando a Halef, que quedó con 48, perdón. O sea, para una serie que apenas empieza, es un debut bastante fuerte. Pero lo interesante es que la pelea entre estas dos producciones estuvo muy cerrada dependiendo del público que se analizara. Por ejemplo, un grupo de audiencia más comercial quedó por encima. Pero en el grupo más urbano y de mayor poder adquisitivo, Halef todavía logra mantenerse adelante. Traducción sencilla: tenemos una rivalidad real y eso siempre es bueno para el drama televisivo. Además, expertos en medios en Turquía ya están comentando el crecimiento de Eres a quien amo podría continuar los próximos capítulos, especialmente si la historia logra enganchar emocionalmente al público. Porque ya sabemos algo, cuando una serie turca conecta, después es difícil quitarla del primer lugar. Ahora la pregunta es, ¿será que estamos viendo el nacimiento de un nuevo éxito? ¿O solo fue el efecto del estreno? Eso lo estaremos viendo más adelante. Atención, porque una nueva serie turca acaba de empezar, pero en medio de tremendo escándalo. Y estoy hablando de la producción Bajo la misma lluvia, y apenas en su segundo episodio ya está generando controversia fuerte en Turquía. Yo les hablé de esto en el video anterior, y es que resulta que en una de las escenas más comentadas, un personaje prepara una carne de cerdo para una
familia musulmana y eso provocó una ola de críticas inmediata por parte del público. La escena en cuestión muestra el personaje de Tulin interpretado por Mine Sharioglu organizando una cena donde se sirvió carne de cerdo para la familia de Fazilet, el personaje de Ulya Afshar, que es una familia musulmana practicante. Y claro, eso en Turquía tocó una fibra muy sensible. Las redes sociales explotaron con críticas, lo que parecía solo una polémica de audiencia, ahora se convirtió en algo mucho más serio. Porque resulta que un miembro del organismo regulador de televisión de Turquía, İlhan Taşit, anunció públicamente que solicitó una investigación oficial contra la serie. Y es que según sus declaraciones, el problema no es solo la escena, sino el mensaje que transmite. Especialmente porque estamos en el mes de Ramadán. Él afirmó que la producción muestra un conflicto artificial que no representa la realidad social del país y que puede provocar división entre diferentes grupos de la sociedad. Básicamente dijo algo así como que ni siquiera personas con estilo de vida diferentes en Turquía se faltan el respeto de esa manera y que la escena es provocadora e irresponsable. Y por si fuera poco, detrás de cámara hubo movimientos importantes. Se confirmó que un nuevo guionista se une al equipo creativo, nada más y nada menos que Mehmet Barış Günger, conocido por su trabajo en la exitosa serie Jalil Shakini. Así que ahora muchos se preguntan, ¿será que quieren corregir el rumbo de la historia después de tremendo escándalo? Porque cuando una serie necesita cambios tan rápido, normalmente es una señal de que no salió como esperaban. Ahora solo queda esperar el resultado de la posible investigación oficial que podría traer sanciones o advertencias para la producción. Pero cuéntame, ¿tú crees que fue una exageración del público o realmente la serie cruzó una línea? Nada, mi gente hermosa, hasta aquí. Finish No, mi gente, hasta aquí vamos a finalizar el video de hoy. Coméntenme sus opiniones por ahí debajo, qué opinan de todas las noticias. Nos estaremos viendo en otro próximo. Suscríbanse, like, compartan, manita arriba, síganme en mi canal de vlogs. Los videos seguro les están apareciendo por ahí. Los quiero muchísimo. Bye bye. Hasta la próxima.